Ok, entonces, bueno, empezamos con la No me segunda gustaba ir a parte. clase, me gustaba dormir. ¿En el colegio también? ¿Qué te pasa? Ahí fue donde comenzó todo. Ajá. Yo pensé que era nada Ojo, más en la en el universidad, colegio de las monjas nunca falté. pero el colegio de las monjas fue Pero solo cuando me primaria. cambian, no, está tercer año, cuando me cambian cuarto y quinto año para un liceo, que era una cosa como un mall, gente extrañamente rara que había estudiado en el grupo, y para nosotros el grupo era el grupo. ¿Y qué Y gente? Débora Medida, Débora Medida. No, porque nosotros estudiamos en un colegio de monjas, que era un colegio como si fuera privado, así, todo bien. Entonces uno tenía muchas costumbres que las monjas le habían instituido. Nosotros jamás aprendimos a silbar. No, esa cosa nosotros no sabemos hacerla. Y no sé, vamos a montarnos encima de un camión, vamos. No, eso nunca ¿Y Fabiola nosotros. estudió en las monjas? También. ¿Qué le pasó? No, ella se destruyó porque ella tenía mala junta. Ok. Entonces resulta que cuando llegamos allá, yo tenía que conocer un nuevo tipo de personas. Y eran interesantes, de hecho muchas son profesionales bien chéveres y todo, pero era como muy grande todo. Ajá. Igualito sí iba a clase, lo que pasa es que los salones eran tan grandes que yo no veía. Y habían lugares donde yo decía, ¿y qué veo allá? Entonces yo me dedicaba a, después de las clases, ir acá a hacerme amiga de personas para agarrar los apuntes, porque no veía. ¿Y no te podías sentar al frente? No, porque como era alta, siempre me mandaban para atrás. Que la dije. Y no es como ahora. ¿Tú crees que a alguien le hace eso a mis hijas? No, su hija muy alta. No, pues me la pone aquí porque ella no ve. No, porque ya los de atrás siempre se van a distraer más. ¿Acaso yo no estuve ahí? Entonces todos luchamos eso. Ahorita somos padres que hacemos que los profesores hagan una rueda o sencillamente que todos los hijos expongan, pero no aquellas clases estáticas de uno que quedaba allá atrás y estaba Guerra y estaba el otro Monigote y el otro, y entonces uno quedaba como en ese grupo horrible. En cambio, con las monjas yo no veo. Entonces estaban las laterales y siempre me ponían de primerita. Pero en el liceo no, porque no eran monjas, eran profesores, como que esta es la vida, vean cómo luchan y cómo se tiran duro ahí y tal. Y bueno. Entonces en la tiradera mi solución fue, ay, ¿para qué voy? Ay, entonces que no había en el colegio. En el colegio tú tenías horario cerrado, 8 a 12, 2 a 4. No, hoy tienes clase a las 10 en el aula F25. Y luego tienes clase en el aula una hora, media hora, y luego una hora no sé qué tal aula, Entonces había que pasear por todo el liceo. Eso no se hacía en el colegio, porque en el colegio era pequeño, pues. Pero entonces te fue difícil acostumbrarte al liceo. Me fue difícil que nosotros nos disgregaron todos los del colegio, nos repartieron entre F número de aulas. Entonces, integrarse con el nuevo grupo de personas no eran como nosotros. Y de hecho nos veían como muy cifrinos. Y no éramos. Claro, finalmente uno se integra. Pero casi siempre mis amistades que quedaron fueron del colegio más que del liceo. De hecho, en ese liceo hasta sembraba marihuana. Sí. Una vez. Entonces, uno entró a ese liceo, le voy a decir cómo entramos así, asustados. En el liceo salen embarazadas. Sí, yo lo primero que me asusté fue cuando vi una braga, así la muchacha embarazada yo. Y vi hombres con bigotes, porque en el colegio no dejaban que la gente tuviera bigotes. Entonces, era como que ir a otro mundo. Positivo y todo, pero como que había un desorden ordenado. Y yo sé que hay gente que recuerda el liceo con mucho cariño y todo, pero para mí fue así. Para mí fue así. Ajá. Profesores excelentes. Tanto en el liceo como en las monjas. Excelentes. Porque los profesores que nos daban clase eran profesores egresados de la Católica. Y eran investigadores. Okay. Y entonces, y los laboratorios, las aulas y las instalaciones espectaculares. Nos hacían charlas, eso no lo hacía el colegio, esto se lo hizo. Yo una vez a ¿cómo se llama? El que fue el del narcoindulto, Morales. Ajá, bueno. Él fue a dar una charla, años después resulta que presidente de la República. O sea, era un liceo que tenía mucha proyección. Entonces, a nosotros nos metieron miedos en el colegio, porque nosotros venimos de la política del miedo. Las monjas, si uno iba a la plaza, ellas salían hasta la esquina y recogía todo el que tuviera el uniforme del colegio y lo metía al colegio y llamaba a su papá.
En el liceo, si usted se estaba tirando por allá, ¡ay, va a salir embarazada! Nadie le importaba, tú tenías que cuidarte. Entonces, ese era el liceo. Entonces, como había tanto miedo, pero sí reconozco que tenía laboratorios de ciencia de la tierra, laboratorios de biología, laboratorios de física. Mira, te voy a decir que las instalaciones del liceo son muy, muy por encima de lo que tenemos de las universidades emergentes actualmente. Todas las instalaciones excelentes. Tenía comedor, tenía una biblioteca con una panorámica espectacular. Tenía fincas, porque ellos daban agropecuaria y tenían ahí su territorio para sembrar, para criar ganado y también para sembrar. Y tenían laboratorios de mecánica, porque salían mecánicos y tenían camiones que arreglaban ahí. ¿Eso era como TCO? O sea... Ellos salían, ese tipo de, la gente que se iba por esa salían bachiller, ¿cómo era que se llamaban? Bachiller medio. Pero Con mención. Pero tenían que hacer más tiempo. Un año más. Ah, ok, ya. Y había contabilidad, los que manejaban contabilidad. Padrino de tu promoción. El padrino de mi promoción fue Carlos Andrés Pérez. ¡Ay! ¿En serio? Ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. ¿Por Pero qué? vino la hija a ¿Cómo llegó a representarlo. Colón? Porque, ojo, ¿qué le pasa? Es que yo no sé de El eso. escocho. Si yo me muero y llego al cielo, mi corazón va a ser blanco. Coño, que adecos tan traicioneros, todo eso que se pusieron la camisa roja. Aquí hay un poco de adecos entre los rojos. Bueno, no importa. El punto es que nunca fui política, pero sí, y la primera vez que voté por el chiripero, creo. Qué cagada. Claro. Ajá, pero siempre nos gustó Carlos Andrés. Carlos Andrés aterrizó en un helicóptero al frente de la casa. Y el corazón mío, se me salieron las lágrimas. Era una emoción porque detrás de la casa eran todos los mítines, porque por el lado de la carrera quedaba Copey y por detrás Acción Democrática. Y Acción Democrática Copey era más elitista. Acción Democrática era más chavista, más pueblo, por eso que ellos son los chavistas hoy en día. Ajá. Entonces aquellos templetes, eso era la fiesta, ¿cómo es que le decían? La romería blanca. No, eso era una fiesta. O sea, las creo elecciones... que los veían como... No, escúchame, las elecciones en Venezuela eran alegría, porque la gente sabía y confiaba en los dos pendejos que tenían, que era Dey Copey, porque la gente vivía bien. Entonces, gane uno, gane otro, la gente sabía que estos se agarran en televisión y luego están echándose los palos en el club. Okay. La gente estaba clara ahí. No había discordia real. No la había. Entonces, eso de que se van a matar, no, ellos ya habían sacado la dictadura de aquí, ellos no se iban a poner esa pendejera. Habían sacado a Pérez Jiménez. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba fiestas importantes en los pueblos, voy a hablar de Táchira, de Colón, no voy a hablar de otro, era las navidades, la feria y cuando eran elecciones. Cuando eran elecciones era la reina del partido siempre ¿Pero había todos todas los las años. elecciones o solo las presidenciales? Las eran presidencias. Es que no habían más, ahora es que hay 200 elecciones. ¿Gobernadores no? No, había? eso se ponían desde allá. Ah, a dedo. Okay. Eran deístas. Pero bueno, uno vivió esa etapa pequeña. Templetes de la... Los templetes los montaban los partidos. No, cuando íbamos a bailar. Los templetes. Ay, es que nosotras no íbamos, paseábamos y veíamos gente rara y nos Colombia, devolvíamos. En la casa se hacían en la época de... Bueno, ya va, espérese. Vuelvo a decir, el grupo de amigos de los míos eran intelectualoides. Ojo, los papás, los hijos no. Leonardo sí lo era y yo escuchaba mucho a su papá. Su casa era espectacular, tenía una habitación grandísima que era una mega biblioteca, eso era demasiado espectacular. Mucho que leer ahí, mucho que ver y mucho que escuchar positivo. Eso sí me gustaba. La casa de René podía ir, eran atentos, pero había cultura en la casa de los Granados. Pero es que él era el fundador de la Casa de la Cultura de Colón. Entonces, ese ambiente era ver esa casa con un piano, ver esa como fraternidad, aquellas reuniones familiares, amigos que venían de Caracas. Ellos cerraban, cada 2 meses creo, cerraban la farmacia y iban a ver conciertos en Caracas, en el Teresa Carreño.
que era algo elitesco. Entonces era... Y ese mundo es bonito. Hubo un contacto ahí, es muy chévere, es una experiencia bien linda. Tenía mi amiga María del Rosario, que vivía en Michelena. Básicamente me iba una semana para allá. Gente también muy chévere. ¿Pasaban mucho tiempo con sus amigos? Esa etapa de cuarto año sí la pasé mucho con María Teresa, con María del Rosario. Y con Leonardo vivía más abajo. Lo que hacía era que estudiábamos hasta la 1 y me acompañaba a la casa y estudiábamos. O sea, él vivía a 2 cuadras de la casa. Me acuerdo siempre que él iba a comprar obleas. Y en el garaje de la casa habían unas sillitas de paleta de madera. Y él se sentaba y pedía 5 obleas o 10 obleas. Y las agarraba todas y las mordía al mismo tiempo. Le encantaban las obleas. También me acuerdo que una vez me llevó unos medicamentos porque Cuando estaba la enferma. abuela estaba vendiendo obleas. Exactamente, Soraya. La casa era la casa del ritmo, o sea, nuestra casa estaba al frente del gimnasio. Todos los eventos siempre se hicieron frente del gimnasio. Una vez al año el colegio hacía una actividad cultural que era espectacular y era frente al gimnasio. Nunca fue de entrada paga ni nada de eso, eso era gratis. Entonces mamá siempre, que era una turca, agarraba y ofrecía su doblea y los helados. Okay. Entonces siempre había movimiento. Y si habían eventos deportivos de básquet, de voleibol, los helados. Ya nosotros en la universidad tuvo Alejandro, mi sobrino, y agarrar a Alejandro, ya se destacaba y parecía, ya comerse un helado. Se vendían helado los dos. Ellos vivieron un tiempo, mamá vivió sola con Alejandro. Entonces Alejandro le quedó eso, ¿viste? Alejandro es un turco y él le quedó esa viveza de mamá y hasta el sol de hoy. Me dijiste algo de los templetes. Ajá. Siempre en las ferias montaban casetas. Ah, como en España. Y nosotros éramos de bailar. Era como que el que no sabía bailar, como que, ay, el que no sabía bailar. Triste. O sea, sí. Porque no era el grupo del noviero. Las únicas que andaban siempre entre los mismos novios eran Cielo y Fabiola. ¿Se los repartían? Sí, ellas pasaban, qué asco. Y eran feísimos los dos. Y yo miraba y yo, bueno, menos mal que yo soy fea, no caigo ahí. Pero era más bailar y el grupo no era, porque sí yo vi que habían parejitas, hoy en día lo veo ya como grande. ¿Te acuerdas el que pasó hizo así? Ellos eran parejitas. Nosotros, para nosotras, bueno, no sé para ella, pero era como muy tradicional la vida, muy de bailar, de echar broma, pero no de llegar a más. Era los besos y era como que el beso y aquel... Pero, bailar. Tenemos que practicar incluso cómo se bailaba salsa, y cónchale aquello, pero teníamos que bailar y teníamos una peinadora con un espejo redondo y Fabiola y yo mirándonos. Ajá. Nosotras siempre fuimos inventoras, fuimos un poco más unidas, porque yo tenía una cuestión, o me uno o me muero, porque la hermanita mía era mala. Ok, entramos en el capítulo de Fabiola era mala. No, es que yo no sé, ella nació con un gen. Ella andaba así, ¿dónde está la cámara? Usted veía a Fabiola y la veía así con los ojos así mirando para arriba a ver qué era lo que hacía. Entonces todo lo que a ella se le decía que no hiciera, lo hacía. No sé por qué, era como una maldadita. O sea, uno se cuidaba de todo, ella no, ella era atrevida y siempre lo ha sido. Entonces vamos para donde la señora Oliva, hace la visita a las 7 de la noche y caminando tal... Fabiola, cuidado, no vayas a meter, no hablar así, que no metiera la mano en una pared porque habían perros. Ah, no, ella metió la mano y le jaló el dedo. Otra vez. Ya va, eso no es nada. El perro de nosotros dormía debajo de la cama, dejen el perro quieto, era un cocker. Otro rasguño aquí. Fuimos, no sé, otra vez al perro de la casa, la mordió varias veces. Todas esas veces, y al inicio iba Marta, luego iba papá. Mamá, yo no la acompaño, tenía que ir papá. ¿A qué, al hospital? Sí, todo el tiempo a ponerle la antitetánica. ¿Cuántas antitetánicas se puso? Como 6 veces la mordieron, más los rasguños de los gatos. Eso sí, era valiente porque ella salvó al perro de un faro. Y qué cochina, lo mató con un machete. ¿Quién lo mató con un machete? Fabiola defendiendo al perro
defendiendo al perro. Ella y Eduardo, todos queríamos a Boomer, pero Eduardo y Fabiola tenían más o menos la misma edad, eran pequeños, estoy acordándome que son como 6 y 8 años ellos dos, y vivíamos brincando. O sea, el muro que está en la casa, ese después de la cena yo brincaba, porque mi papá y mi mamá se sentaban en el frente de la casa, y yo me quedaba y brincaba eso como un caballo, de él para allá, hasta que un día caía allá y uno no le dolía. Pero con el perro atravesábamos las sillas en el paso del muro y brinque para allá y brinque para acá y brinque para... Nosotros, mamá que se fuera, y nosotros era hacer como una pista de decatlón, una vaina así toda extraña. O sea, éramos peligrosos, mamá fue irresponsable. Fue irresponsable. Porque se fue, un día ella salía y cuando llegaba mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá. Y en una de Con el esas... brazo dislocado. No, ya estaba grande yo, o sea que tendría como 14 años, Miguel Eduardo tenía como 10 años, y estábamos brincando. Llegó mamá y no hemos recogido la ropa, vamos a recogerla. Y en esa brincadera Eduardo se cae. Y me siento como que yo también era responsable y se le partió el diente. Ay, no fue. Ah, sí. Sí, también. Entonces, sí había ese respeto. Mamá miraba así y ya, todo el mundo parado. ¿Y les daban palo? ¿Con correa? No, ella no, mamá no era así. ¿Qué? No, mamá tenía una técnica muy buena. Miraba. Mamá nunca tenía carreta. Mamá, esta gente, bla, bla. Ella nunca tenía carreta. Nada. ¿Hicieron esto? Ajá. Ah, yo los mandé a hacer, pero uno sí estaba así como que sabía que no lo había hecho. Al otro día uno estaba, o 2 días después, estaba por ahí. Y dígame que uno también era grosero porque uno era grosero, uno era contestón. Ay, no sé, ay, ¿qué? Así, entonces, uno estaba por allá, así. Llegaba ella por la espalda, traición. Esto por esto y esto por esto. Ay, Dios, eso era peor que le pegaran de frente. Era lo peor. Yo me acuerdo que cuando Andrea estaba chiquita tú decías que le tenías que pegar inmediatamente para que Claro. ella supiera por qué le iba a No se pegar. confunde. Sí, no, porque ahí hay rencor. Y en cambio, las veces que nos pegó inmediatamente, creo que fueron más diversión, porque las perseguían con el perro. Boomer, Boomer, y el perro agarraba a Fabiola o a Eduardo y ahí mamá iba detrás. O sea, parecía más bien un show cuando le estaban pegando a ella, pues ellos corrían. Entonces yo no corría. Desahóguese. No me duele. Ay, una vez le hice maldad a mamá. No sé qué me hizo ella. Le echó goma. Le eché goma ella a unos zapatos nuevecitos que tenía. Ay, chama, yo creo que ella era mala, traicionera. Mi mamá después le Y mamá lloró, ni siquiera me pegó. No, mamá estaba muy triste, porque se lo ponía Pero con, sabía que era con un usted. peste. Claro, fui yo. Pero ella sabía. Se lo dijo mucho después, mucho. Ah, pero el momento Un no talego, sabía. un talego. No, No. pero no, eso es peor, porque imagínate cómo me sentía yo hasta el sol de hoy. Me siento la persona más mala del mundo. Yo nunca le Pero hice no nada fuiste malo a tú, la fui yo. abuela. No, te estoy diciendo que había maldad. Nosotros somos un grupo de No, personas. pero a mí me daban palo y yo nunca le hice nada malo. Yo nada más miraba con arrechera. Pero la abuela me daba duro. Es que ella nunca dio bajito. A mí me sacaba sangre con la correa. No, escúcheme. A mí me acuerdo que yo no entiendo por qué mi papá le trajo una cosa que tenía metras. Ellas no le pegaron, a mí sí me pegaron y yo veía sangre aquí. Yo decía, pero ¿por qué ellos hacen eso? Cuando tenga hijos yo nunca voy a hacer eso que usted hace. Yo lo decía. Nunca le saqué sangre, pero sí le pegué. ¿Y sabe qué pienso después que soy madre? Eso no se hace. No, yo después que soy madre, no, si lo hice. Cállese que usted le enterró un tenedor al niño en la lengua. Mire, después que a veces uno hace las cosas porque uno es un abusador que no controla sus emociones y busca al más débil para descargarse. Eso no se hace. Pero muchas veces estamos en situaciones estúpidas y uno no debe tener ni hijos ni familia si uno no está en capacidad de darles el ambiente adecuado. Porque muchas veces estamos atestados de gente alrededor y al más pendejo ahí es donde uno cae. Claro, que tampoco fue, gracias a Dios que yo vi con mi suegra, esa si yo medio veía que, si veía que yo le iba a dar a las niñas, se les con un palo. A darle a usted. Claro. O, dígame, cuando yo quise dejar llorar a Andrea la primera vez para que, si llora bastante, se acostumbra a la misma hora a dormir.
Señora Nelly, déjemela quieta. Señora Nelly, déjemela quieta. Ay, señor, me mandó al jefe de la casa, al abuelo. Yo a ese no le podía decir nada, era médico. Pero ustedes tenían muy malas costumbres con Andrea cuando eran chiquitos, yo los veía. ¿Sí? 3, 4 de la mañana Sí. y Eduardo. Mentira. Sí. Y la Porque- ponían a dormir en el medio Porque de yo las dos. quise, Así. porque yo, no, escúchame, porque yo quise poner a mis hijas en el corral y que durmieran a la hora que era. Eduardo no estaba en la casa, en Coro, y las niñas dormían en cuna y dormían en otra cama. Eduardo llegaba y una se la guindaba aquí y la otra la ponía por aquí. Entonces, él desde pequeño, medio lloraban, eso sí, lloraban y teníamos como 7 linternas, una que iba aquí, una que era un bombillito allá, otra por aquí, otra en la pañalera. Respiraban con Andrea. Con Fernanda yo no era tan psicótica y Eduardo reconoció a Fernanda como al año. Como hija, sí, no le pagamos. No, o sea, en el sentido que estaba preocupado porque Andrea lloraba mucho. Andrea lloraba mucho, sí, todavía. Andrea Eduardo se iba para Coro, para Guanare, y ella se quedaba en la ventana, mi papito, ay, aquel dolor. Y era dolor. Y ella celosa con el papá más que Fernanda. Fernanda es más tranquila. Pero Fernanda es tan tranquila que se parece demasiado al papá. Es así, esa es la mata de la tranquilidad. Y consiguió el dedo. Después del dedo ella quedó como el niño del diente roto, muy inteligente. Entonces le decíamos la eminencia y resultó eminencia de no estarla presionando. También eso puede ser muy importante. Los niños no se presionan. Andrea, aunque a las dos las discipliné de no presionar. Pero Fernanda, si no hacía, no hizo y ella... Andrea, no lo hiciste. Ay, no lo hice. O sea, ¿entiendes? En cambio, Fernanda y todos los maestros, todas las profesoras que la conocen, ay, ella es tranquila. En cambio, tu hermana era como más preocupada por todo y Andrea salía muy bien. Y siempre se destacaba. Pero Fernanda no habla, pero va de primera. O sea, paso a Andrea. Y es tranquila. Y si hay un trabajo que no se hace, bueno, será la nota que quede. Pero lo recupera. Bueno, no sé, pero- siempre le sale como que las cosas bien. Menos mal. Ok. Y Fabiola era mala, Fabiola. Ya era van, hemos mala, terminado. era rompegrupo.